le juré que nunca lo miraría. Que su hermano era una línea que jamás cruzaría, un territorio sagrado por el bien de la hermandad que nos unía. Andrea era mi ancla, mi otra mitad, la única persona en el mundo que conocía cada cicatriz de mi alma. Y por ella, le prometí que Leo sería siempre invisible para mí, solo una extensión de su familia, un satélite en su órbita, nunca el centro de la mía. Pero los juramentos, especialmente los que se hacen con más convicción, son a menudo los más frágiles. El mío no se rompió con un estruendo, sino que se deshizo en el silencio de una mirada que lo cambió todo, un susurro que se convirtió en un grito y un final que nadie, ni siquiera nosotros, nos atrevimos a impedir. Nuestra amistad era un tapiz tejido con hilos de confianza y risas compartidas desde la infancia. Recuerdo los veranos en su casa, el olor a cloro de la piscina y a césped recién cortado. Éramos un equipo inseparable, dos almas gemelas navegando por las turbulentas aguas de la adolescencia y luego por las inciertas corrientes de la primera juventud. Andrea era la audaz, la que hablaba primero, la que me empujaba a salir de mi caparazón. Yo era la observadora, la que escuchaba, la que guardaba sus secretos como si fueran tesoros frágiles. Y en el fondo de ese paisaje de nuestra vida compartida, siempre estaba Leo. Era 2 años mayor, una figura distante y casi mítica al principio. Lo veíamos pasar por los pasillos de la casa, una sombra silenciosa con libros en la mano o con la música sonando demasiado alta desde su habitación. Para Andrea, era simplemente su hermano. El que la molestaba, el que a veces la protegía, el que ocupaba el otro lado de la mesa en la cena. Para mí, era una parte del decorado, tan fundamental e inadvertido como el viejo reloj de pie del salón. Nunca me detuve a pensar en él, no de verdad. Era el hermano de mi mejor amiga. Punto. Esa era su definición completa, su única identidad en mi universo. La promesa surgió de forma natural una tarde, después de una de mis desastrosas rupturas amorosas. Estábamos en su habitación, rodeadas de pañuelos y helado, y yo lloraba mi enésima decepción. Fue entonces cuando Andrea, con esa ferocidad protectora que la caracterizaba, me tomó de las manos. Nunca, jamás, dejes que un hombre se interponga entre nosotras, dijo, con la voz cargada de una seriedad que rara vez usaba. Y luego añadió, casi como una ocurrencia tardía, y eso incluye a mi idiota de hermano. Prométemelo. Es una regla no escrita, pero digámosla en voz alta para que el universo la oiga. Él está prohibido. Yo me reí entre lágrimas y asentí. Prohibido, repetí, sellando el pacto. Parecía una promesa fácil de cumplir, casi absurda. Leo. Era impensable. Era como prometer no enamorarse de la luna. Era una constante lejana, hermosa a su manera, pero completamente inalcanzable y fuera de lugar en mis sueños. Durante años, esa promesa fue mi brújula. Guió mis interacciones, mantuvo una distancia cortés pero infranqueable. Él era Leo, el hermano. Yo era la mejor amiga de su hermana. Nuestros mundos se tocaban, pero nunca colisionaban. Vivíamos en una paz cuidadosamente coreografiada, una normalidad que yo creía eterna, sin saber que la vida tiene una forma cruel de poner a prueba precisamente aquellas certezas que damos por sentadas. El antes era un lugar seguro, un territorio de reglas claras y afectos definidos. Era un tiempo en el que mi corazón le pertenecía solo a mi amiga, y la lealtad era el aire que respiraba. No sabía que estaba a punto de ahogarme. El cambio no fue un terremoto, sino una grieta lenta. Empezó una noche de invierno. Una tormenta de nieve había paralizado la ciudad y yo me había quedado atrapada en casa de Andrea. Sus padres estaban fuera y ella se había ido a dormir temprano, agotada por los exámenes. Yo me quedé en el salón, incapaz de dormir, viendo cómo los copos de nieve se acumulaban en el alféizar de la ventana. La casa estaba en silencio, un silencio denso y pesado. Fue entonces cuando Leo bajó las escaleras. No me había dado cuenta de que estaba en casa. Llevaba una taza en las manos y se detuvo en seco al verme en el sofá, envuelta en una manta. Por primera vez en casi una década, no éramos, el hermano y la amiga. Éramos solo 2 personas despiertas en medio de la noche. No puedes dormir, dijo. No era una pregunta. Asentí en silencio.
Se sentó en el sillón de enfrente, a una distancia prudente pero, de alguna manera, increíblemente cercana. Y hablamos. No sobre Andrea, no sobre el tiempo, no sobre las trivialidades que solían llenar nuestros escasos intercambios. Hablamos de libros. De la sensación de sentirse perdido después de la universidad. De los sueños que nos daban miedo admitir en voz alta. Descubrí que bajo su apariencia tranquila y reservada había un universo de pensamientos y pasiones que yo nunca había sospechado. Su voz era grave y calmada, y por primera vez lo escuché de verdad. Vi la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar de astronomía, la manera en que sus manos gesticulaban para explicar una idea compleja. Esa noche, la etiqueta de «hermano de Andrea» empezó a desprenderse, revelando a la persona que había debajo. Leo. Simplemente Leo. A partir de esa noche, algo se rompió en la dinámica que habíamos mantenido durante años. Las miradas silenciosas comenzaron. Un cruce de ojos en la cocina mientras me servía un café. Una sonrisa fugaz cuando nos cruzábamos en el pasillo. Pequeños gestos, insignificantes para cualquiera que no estuviera prestando atención, pero que para mí eran como descargas eléctricas. Empecé a notar cosas. La forma en que se mordía el labio cuando estaba concentrado. El sonido de su risa, que rara vez escuchaba, pero que ahora parecía buscarme a través de las paredes. Mi promesa a Andrea empezó a resonar en mi cabeza como una alarma constante. Cada mirada compartida con Leo era una traición. Cada pensamiento sobre él era una daga en la espalda de mi amiga. La culpa se instaló en mi pecho, un peso frío y constante. Me encontré evitando su casa, inventando excusas para no ir. Pero la ausencia solo intensificaba el anhelo. El mundo, que antes había sido un lugar de certezas simples, se había vuelto un campo minado de emociones contradictorias. La ruptura no fue con Andrea, no todavía. La ruptura fue conmigo misma, con la persona que creía ser. La chica leal, la amiga incondicional. Esa chica estaba desapareciendo, y en su lugar nacía alguien que no reconocía, alguien capaz de romper la promesa más sagrada que había hecho. Me estaba enamorando del único hombre en el mundo que tenía prohibido. La caída fue un descenso lento y tortuoso hacia un abismo de culpa y secreto. Cada día era una actuación. Con Andrea, forzaba una sonrisa, participaba en nuestras conversaciones habituales, pero mi mente estaba en otra parte. Analizaba cada palabra que decía, aterrorizada de que mi voz me traicionara, de que mis ojos revelaran el secreto que ardía detrás de ellos. Me sentía como una impostora en mi propia vida. El aire en casa de Andrea, que antes era sinónimo de refugio y comodidad, ahora se sentía denso, cargado de una tensión que solo yo podía percibir. Cada vez que Leo entraba en una habitación, mi corazón se aceleraba y un sudor frío recorría mi espalda. Rezaba para que Andrea no notara cómo mi mirada lo seguía instintivamente, cómo mi cuerpo se inclinaba sutilmente en su dirección. La culpa era una compañera constante, una sombra que se alargaba con cada día que pasaba. Me susurraba al oído por la noche, recordándome mi promesa, pintando escenarios horribles de la inevitable revelación. Veía el rostro de Andrea, descompuesto por la traición. Veía su dolor, y sabía que yo sería la única culpable. Me estaba ahogando. Las conversaciones con Leo se volvieron nuestro santuario y nuestra prisión. Eran mensajes de texto a altas horas de la noche, conversaciones robadas en la cocina cuando sabíamos que Andrea no estaba cerca. Nunca hablamos directamente de lo que estaba pasando entre nosotros. No nos atrevíamos a ponerle nombre. Era un entendimiento tácito, un campo de fuerza que nos atraía y nos repelía al mismo tiempo. Hablábamos de todo y de nada, pero debajo de cada palabra subyacía la verdad inconfesable. Él tampoco quería traicionar a su hermana. Lo veía en su vacilación, en la forma en que a veces se retiraba, creando una distancia física para compensar la cercanía emocional que nos estaba consumiendo. Estábamos atrapados en el mismo dilema, dos almas cómplices en un crimen que aún no se había cometido. Toqué fondo un sábado por la tarde. Andrea, Leo y yo estábamos en el jardín trasero. Era un día soleado, perfecto. Andrea estaba contándome emocionada sus planes para un viaje que quería que hiciéramos juntas, un viaje para celebrar nuestros 10 años de amistad. Mientras hablaba,
Llena de esa luz y esa energía que yo tanto amaba, mi mirada se cruzó con la de Leo por encima de su cabeza. En sus ojos vi el mismo anhelo y la misma desesperación que sentía en mi propio corazón. Y en ese instante, el peso de mi engaño me aplastó. Me sentí sucia, indigna de su amistad, de su confianza. Tuve que excusarme, fingiendo un dolor de cabeza repentino. Me encerré en el baño y me miré al espejo. La persona que me devolvía la mirada tenía los ojos llenos de pánico y tristeza. ¿Quién era yo? ¿Cómo había permitido que esto sucediera? Las lágrimas cayeron, silenciosas y amargas. No eran lágrimas por un corazón roto, sino por el corazón que yo estaba a punto de romper, el de la persona más importante de mi vida. En ese momento, en ese baño frío y aséptico, me sentí completamente perdida. Estaba dividida en dos, desgarrada entre la lealtad a mi pasado y un amor prohibido que se sentía más real que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. El silencio era mi enemigo. El secreto era un veneno que me estaba matando lentamente. Sabía que no podía seguir así, pero no veía ninguna salida que no terminara en devastación. Estaba en el fondo del pozo, y la luz parecía haberse extinguido para siempre. La chispa de cambio llegó de la fuente menos esperada, el propio Leo. Unos días después de mi crisis en el baño, me encontró solo en la biblioteca del barrio, mi lugar de refugio cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso. Me vio sentado en una mesa alejada, con la mirada perdida en un libro que no estaba leyendo. Se acercó en silencio y se sentó frente a mí. Durante un largo rato, no dijo nada. El único sonido era el pasar de las páginas de otros lectores y el zumbido bajo de las luces fluorescentes. El espacio entre nosotros estaba cargado de todo lo que no decíamos. Finalmente, rompió el silencio. Su voz era baja, casi un susurro, pero cada palabra aterrizó con la fuerza de una revelación. No podemos seguir así, dijo. Lo miré, y por primera vez vi la profundidad de su propia angustia. No era solo mi carga, era nuestra. Esto nos está destruyendo a los dos. Y te está alejando de ella, de todos modos. Tenía razón. Mi miedo a perder a Andrea me había llevado a construir un muro entre nosotras. Ya la estaba perdiendo, día a día, con cada mentira de omisión, con cada risa forzada. Estaba viviendo una farsa, y la tensión me estaba quebrando. Sé lo que le prometiste, continuó, y su mirada era increíblemente tierna, llena de una comprensión que me desarmó. Y sé lo que ella significa para ti. Es mi hermana. La quiero más que a nada en este mundo. Hizo una pausa, y su siguiente frase fue la que lo cambió todo. Pero vivir con miedo no es lealtad. Es una jaula. Y no eres una traidora por sentir algo que no puedes controlar. Eres humana. Sus palabras no me absolvieron de mi culpa, pero me ofrecieron una perspectiva diferente. Me dieron permiso para dejar de castigarme, al menos por un momento. Me hicieron ver que el problema no era el sentimiento en sí, sino el secreto que lo rodeaba. El verdadero veneno era la falta de honestidad, no el amor. Esa conversación fue un punto de inflexión. No resolvió nada, pero encendió una pequeña llama de esperanza en la oscuridad. Me di cuenta de que tenía dos opciones. Podía seguir hundiéndome en el fango de la culpa y el miedo, perdiéndolo todo en el proceso, o podía enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Podía elegir la honestidad, aunque me costara el mundo. Salí de esa biblioteca sintiéndome extrañamente ligera. El camino por delante seguía siendo aterrador e incierto, pero por primera vez en meses, no me sentía completamente sola en él. La decisión se había tomado en silencio entre nosotros. Ya no lucharíamos contra lo que sentíamos. En cambio, lucharíamos por encontrar una manera de vivir con ello, de honrarlo. Y eso significaba que, tarde o temprano, tendríamos que enfrentar a Andrea. La chispa de cambio no fue una solución mágica, sino una decisión consciente de dejar de huir. Fue el momento en que acepté que mi corazón había elegido un camino, y que mi única opción era seguirlo, sin importar a dónde me llevara. La transformación fue un proceso gradual, un baile delicado entre el miedo y el coraje. Después de aquella conversación en la biblioteca, Leo y yo decidimos dejar de escondernos de nosotros mismos. Acordamos, sin palabras,
Permitir que lo que fuera que existía entre nosotros floreciera, pero en nuestro propio espacio, en nuestro propio tiempo. Empezaron los encuentros secretos. Un café en un pequeño local al otro lado de la ciudad, donde sabíamos que no nos encontraríamos con nadie conocido. Paseos por parques al atardecer, donde podíamos hablar libremente, sin el peso de la casa familiar sobre nuestros hombros. Cada momento juntos era como respirar después de haber estado conteniendo el aliento. Con él, yo no era la amiga de su hermana, ni una traidora en ciernes. Era solo yo. Y él era solo él. Descubrí la profundidad de su mente, su humor sutil, la bondad que emanaba de cada uno de sus gestos. Me enamoré de la forma en que escuchaba, de verdad, como si cada palabra mía fuera importante. Me enamoré de su calma, que era el contrapeso perfecto a mi ansiedad. Nuestro vínculo se fortalecía con cada conversación, con cada secreto compartido. Era un amor que crecía en las sombras, pero que se sentía increíblemente luminoso. Era un refugio, un lugar donde ambos podíamos ser vulnerables y auténticos. Sin embargo, esta nueva felicidad tenía un precio muy alto. La dualidad de mi vida se volvió casi insoportable. Los momentos de alegría pura con Leo eran seguidos por oleadas de una culpa abrumadora cuando estaba con Andrea. Cada risa que compartía con ella, cada abrazo, se sentía manchado por mi secreto. Ella notaba que algo había cambiado en mí. Me veía más distante, más pensativa. ¿Estás bien?, me preguntaba a menudo, con genuina preocupación en sus ojos. Y cada vez que yo respondía con un vago, sí, solo estoy cansada, sentía que la grieta entre nosotras se hacía más profunda. Estaba construyendo mi felicidad sobre una base de mentiras, y sabía que era insostenible. Esta fase fue un montaje de emociones extremas. La euforia de un primer beso robado en el rellano de una escalera, el terror de casi ser descubiertos, la ternura de una mano que busca la tuya bajo la mesa. El mundo se dividió en dos, el mundo vibrante y lleno de color que compartía con Leo, y el mundo gris y ansioso que habitaba el resto del tiempo. Me estaba convirtiendo en una persona que ya no reconocía, pero al mismo tiempo, me sentía más yo misma que nunca. Leo y yo empezamos a hablar del futuro, del inevitable, qué pasará cuando. Sabíamos que no podíamos vivir en las sombras para siempre. El amor que sentíamos merecía la luz del día, pero la idea de causar tanto dolor a Andrea nos paralizaba. Fue una escalada constante de emociones, un ascenso por una montaña empinada sin saber si en la cima nos esperaba una vista hermosa o un precipicio. Pero seguimos subiendo, paso a paso, porque la idea de volver atrás, de renunciar a lo que habíamos encontrado, era impensable. Era una transformación dolorosa, pero necesaria. Estaba mudando una piel vieja, la de la chica que vivía para complacer a los demás, y dejando crecer una nueva, la de una mujer que, por primera vez, estaba aprendiendo a luchar por su propio corazón, incluso si eso significaba romper otro en el proceso. El clímax llegó en el lugar menos esperado, no en una confrontación dramática, sino en la quietud de un momento robado que se volvió eterno. Era el cumpleaños del padre de Andrea y Leo. La casa estaba llena de gente, de risas y del murmullo de conversaciones superpuestas. Yo estaba allí, desempeñando mi papel de mejor amiga de la familia, sonriendo, ayudando a servir las bebidas, sintiendo el peso de 1000 miradas sobre mí. La tensión era insoportable. Cada vez que mis ojos se encontraban con los de Leo a través de la habitación, sentía una sacudida. Estábamos tan cerca y a la vez tan lejos, atrapados en una obra de teatro para un público que no sabía que estaba viendo una tragedia. En un momento, mientras la fiesta alcanzaba su apogeo, Leo me hizo una seña casi imperceptible. Me disculpé de un grupo y lo seguí hasta la vieja despensa que había junto a la cocina. Era un espacio pequeño, abarrotado de conservas y recuerdos olvidados, que olía a madera y a tiempo. En cuanto cerró la puerta, el ruido de la fiesta se convirtió en un zumbido lejano. Estábamos en nuestra propia burbuja, iluminados solo por la débil luz que se filtraba bajo la puerta. El silencio entre nosotros era denso, lleno de todo lo que habíamos vivido en secreto durante meses. Me miró, y en sus ojos vi una decisión. Vi el final de la huida. Acunó mi rostro entre sus manos, sus pulgares acariciando suavemente mis mejillas. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo.
No había necesidad de palabras, pero aún así las pronunció. Te amo, susurró. La palabra resonó en el pequeño espacio, tan poderosa como un grito. Y en ese instante, todo mi miedo, toda mi culpa, se disolvieron ante la abrumadora certeza de esa verdad. Le devolví la mirada, con lágrimas brotando en mis ojos, y respondí con la misma sinceridad. Y yo a ti. Nos besamos, y no fue como los besos robados y apresurados de antes. Fue un beso de entrega, de aceptación, el sello de un destino que ya no podíamos negar. Y fue en ese preciso momento cuando la puerta se abrió. Andrea estaba allí. No había ira en su rostro, ni sorpresa. Solo una infinita y devastadora tristeza. No necesitaba haber escuchado las palabras. Lo vio todo en la forma en que nos apartamos, en la expresión de nuestros rostros, en la atmósfera cargada de la habitación. La fiesta detrás de ella pareció desvanecerse en un silencio absoluto. El tiempo se detuvo. Los tres nos quedamos congelados en ese umbral, atrapados en un cuadro de traición y amor descubierto. Andrea nos miró, a mí y luego a su hermano, y una sola lágrima rodó por su mejilla. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró de nuevo. No hubo gritos, ni acusaciones. Solo un temblor en sus labios y una mirada que me rompió el alma. Se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de ella, dejándonos a Leo y a mí solos en la oscuridad, con el eco de un corazón rompiéndose. Ese fue el final. El final de la mentira, el final de la amistad tal y como la conocíamos, el final que nadie se atrevió a impedir porque, en el fondo, sabíamos que era inevitable. El silencio que dejó fue más ensordecedor que cualquier pelea. El tiempo que siguió a esa noche fue un desierto. Andrea no me habló. Mis mensajes quedaban sin leer, mis llamadas iban directamente al buzón de voz. La perdí. Perdí a mi hermana del alma, mi ancla, y el vacío que dejó era un dolor físico, una herida abierta que supuraba cada día. Leo y yo navegamos por ese dolor juntos. No había euforia en nuestra recién descubierta libertad, solo una profunda melancolía y el peso de las consecuencias. Nuestro amor, nacido en secreto, ahora tenía que sobrevivir a la luz cruda y dolorosa de la verdad. Fue un tiempo de sanación lenta y difícil. De aprender a perdonarme a mí misma por el dolor que había causado, y de aceptar que algunas elecciones, por auténticas que sean, vienen con un costo irreparable. Hubo momentos en los que dudé, en los que el fantasma de mi amistad con Andrea me hizo cuestionarlo todo. Pero entonces miraba a Leo, y veía en sus ojos el mismo amor y la misma convicción que me habían sostenido en la oscuridad, y sabía que no había otro camino. Con el paso de los años, las cosas cambiaron. El dolor agudo se convirtió en una cicatriz, un recordatorio constante de lo que se había perdido, pero también de lo que se había encontrado. Leo y yo construimos una vida juntos, una vida basada en la honestidad brutal que aprendimos de la manera más difícil. Y un día, años después, recibí un mensaje. Era de Andrea. Corto, conciso. Decía que estaba lista para hablar. Nuestro reencuentro no fue una reconciliación de película. Fue torpe, doloroso y lleno de silencios. Pero fue real. Hablamos de la traición, del dolor, de la pérdida. Y por primera vez, le conté mi verdad, no como una excusa, sino como una confesión. Le hablé de la culpa, del miedo, del amor que no pude controlar. Ella me escuchó. Y al final, me dijo algo que nunca olvidaré: te perdono. Pero nunca volverá a hacer lo mismo. Y tenía razón. Nuestra amistad nunca recuperó la inocencia perdida de la infancia, pero se transformó en algo nuevo, un afecto maduro, teñido de tristeza, pero basado en una comprensión mutua de las complejidades del corazón humano. Hoy, miro hacia atrás y entiendo la lección. Entiendo que la vida no se trata de seguir reglas inflexibles, sino de navegar por las verdades desordenadas y a menudo dolorosas del amor y la lealtad. A veces, las promesas que hacemos con la mejor de las intenciones se interponen en el camino de quienes estamos destinados a ser. Y ahora te hablo a ti. Si alguna vez te encuentras al borde de una línea que juraste no cruzar, si tu corazón te empuja en una dirección que contradice todo lo que creías saber sobre ti mismo, recuerda esto: no eres tus promesas. Eres tus elecciones.
La lealtad a los demás es importante, pero nunca debe costarte la lealtad a tu propia alma. El camino hacia el amor verdadero, ya sea por otra persona o por ti mismo, rara vez es fácil. A menudo está lleno de sacrificios y decisiones imposibles. Pero al final, vivir una vida auténtica, incluso con sus cicatrices, es infinitamente mejor que vivir una vida intacta pero vacía. No tengas miedo de la verdad de tu corazón. Es la única brújula que realmente importa.